Solo se come con tenedor. Si no, mi madre se enfada. Con cebolla, siempre con cebolla. Me siento una privilegiada, ¿eh? Si ya habéis hecho la sangría del vídeo anterior, os habréis quedado con las ganas de acompañarla con algo rico para comer. ¿Y qué hay más típico en nuestra gastronomía que la tortilla española? Lo curioso es que en España la llamamos simplemente tortilla de patatas. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Mar de Español Arte y hoy haremos una auténtica tortilla española, receta de mi madre. ¡Oh, qué buena! La tortilla de patatas es un plato que gusta tanto a pequeños como a mayores y está rica tanto fría como caliente. Así que en el vídeo de hoy os voy a convertir en auténticos chefs para que os hagáis vuestra propia tortilla española. Y como tengo la suerte de que a mi madre le salen riquísimas, me voy a aprovechar de ella para que nos cocine una tortilla bien grande. Pero tiene dividido al país en dos, con o sin cebolla. ¿En serio? ¿La tortilla de patatas sin cebolla? ¿Y qué será lo próximo? ¿El gazpacho sin pepino? Yo voy a pelear por mi bando y lo haremos con cebolla, como Dios manda. Vamos a necesitar una sartén un poco honda y antiadherente para que no se pegue la comida, otra para realizar la tortilla y por supuesto patatas, huevos, cebolla, sal y aceite de oliva. La cebolla puede ser normal o estas pequeñitas que son chalotas y el aceite de oliva mejor virgen extra. Pero admito que cuando viví en Toronto tuve que hacerla con aceite de girasol y se puede, aunque a mí me dolió en el alma. También vamos a necesitar esta tapa. Es para ponerla sobre la sartén y darle la vuelta a la tortilla. Si tenéis mucha maña, se puede hacer en el aire, pero no os lo recomiendo porque podéis liar la parda. Ahí vemos a mi madre pelando, lavando y cortando en rodajas las patatas. Lo siguiente es preparar el aceite e ir calentándolo. Después haremos lo mismo con las cebollas. Se pelan y se parten en rodajas. Cuando el aceite esté caliente, todo para dentro de la sartén. Hay que ir removiendo de vez en cuando y partiendo ligeramente las patatas con una espátula. Ahí podemos ver cómo se está friendo toda la masa. No lo oléis, pero huele ya que te mueres de bien. ¡Qué rico! Lo siguiente es batir los huevos. Escurrimos el aceite a la masa de patata y de cebolla y le añadimos a los huevos que teníamos batidos. Ahora es cuando se añade la sal. Como buena abuela española, mi madre no mide la sal, todo lo echa a ojo. Y ahora la pruebo a ver cómo está de sal. En la sartén más plana volvemos a echar aceite de oliva virgen extra, dejamos que se caliente un poquito y vertemos la mezcla en ella. Bajarle el fuego al mínimo, que se haga bien. La tortilla se irá cuajando poco a poco y llega un momento en el que hay que darle la vuelta con la tapa blanca que os he enseñado anteriormente. ¡Ole ahí qué arte tiene mi madre! La echamos de nuevo a la sartén y con ayuda de la espátula le vamos dando toquecitos para darle la forma redondeada. Esto lo vamos a hacer 2 veces para que se vaya cociendo por igual por ambos lados y una vez que está cocida se le sube el fuego para que se dore. Le daremos vuelta otra vez y se dorará por la otra parte. Se supone que ya está. Ahí. Ya. Aquí podéis ver el resultado, totalmente espectacular. Mucho ojo, que cuanto más cuajada os guste, más ratito habrá que dejarla. Y si usamos una sartén más estrecha y más honda, lograremos que la tortilla sea más gorda y por tanto más fácil que se quede jugosa en vez de cuajada. Decir mucho, por favor, que es que yo una manía horrorosa que esto no se come con cuchillo. Que la gente... que no puedo, ¿sí? Solo se come con tenedor.
Si no, mi madre se enfada. Mirad qué pinta. La tortilla de patatas también admite sus variantes. Y además de ponerle o no cebolla, esta puede ser fresca o en polvo. También queda riquísima si la hacéis con calabacines cortados a tacos o con pimientos verdes fritos. Y la opción carnívora es con taquitos de jamón serrano o de chorizo. Todas buenísimas. Que si uno se va a comer ahora, que se puede conservar con papel plástico. Pero no se puede congelar. No, la patata no se congela. ¡Hala! Ya está, porque hemos tardado media hora en hacerla, es que no se tarda más. Una media horita tarda. Un poquito más quizás. Pero bien. Claro. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!